En este ejercicio vamos a aprender a introducir y animar un título de texto con Fusion de Resolve. La idea es crear una cabecera para un documental sobre lugares del mundo con temperaturas extremas. Para empezar, primero hemos creado un timeline con un vídeo de fondo, que es este plano cenital que gira sobre un bosque nevado. Como puedes ver, en Fusion esto se representa con dos nodos. El Media In contiene la información de origen del timeline y el Media Out recoge los cambios realizados en Fusion y será lo que se verá en posteriores páginas como la de corrección de color o la de exportación. Observa que tenemos dos monitores de previsualización y que por defecto estamos viendo el Media Out en el monitor derecho. Esto sucede porque estos dos puntitos que hay debajo de cada nodo representan los dos monitores, izquierdo y derecho. Y en este caso el Media Out tiene activo en blanco el derecho. Si quisiera que este nodo se viera en el izquierdo, solo tendría que activar el monitor izquierdo en esta zona. Es decir, así como en la página de edición y en otros programas estamos muy acostumbrados a que el monitor izquierdo sirva para previsualizar el material bruto y el derecho el resultado de una edición, en Fusion debemos entender que podemos elegir en todo momento qué se ve en los dos monitores. El Media In y el Media Out están unidos por una flecha amarilla que representa el flujo de los distintos cambios que se van a incorporar en la postproducción. Nosotros vamos a añadir un texto. Selecciono el nodo Media In y en esta barra de efectos escojo la herramienta de texto. Lo cierto es que en el menú Effects Library hay muchos más efectos, pero esta barra actúa de acceso directo y reúne los más utilizados. Al escoger el texto vemos que ahora tenemos cuatro nodos, el Media In, el Media Out, un nodo Merge y un nodo de texto unido por una flecha verde al Merge. Estos colores tienen su significado en Fusion. El color verde representa la unión de un elemento que va a estar situado en el foreground, es decir, en primer término delante del resto de elementos. Una de las cosas más interesantes de Fusion es que podemos ordenar los nodos como queramos. Como ves, automáticamente las flechas amarillas y verdes del Merge se reordenan. Ahora veo mucho más claro el flujo de trabajo con mis cuatro elementos. Vamos a trabajar con nuestro texto. Lo primero que hago es cambiar el nombre al nodo de texto, porque ahora tengo muy pocos elementos, pero si esta composición crece, es mejor tenerlos bien identificados. Haciendo clic derecho sobre el texto, puedo elegir cambiar nombre, y lo voy a nombrar bajo cero, que es el texto que voy a crear. Para editar el texto, selecciono el nodo y acudo al inspector, que es el menú básico para editar cualquier elemento en Resolve. Como ves, cada vez que cambio de nodo, el inspector también cambia y me muestra diferentes opciones dependiendo del tipo de nodo que queramos configurar. Como el inspector ocupa buena parte de la pantalla, he dejado de ver algunos de mis nodos, por eso Fusion me muestra esta ventana que es una vista simplificada de los nodos, de manera que puedo navegar por ella para moverme por el área de los nodos que puede llegar a ser realmente extensa. También con la rueda del ratón puedo ampliar o reducir el zoom sobre este área. Lo dejaré así para poder ver todos los nodos. Vuelvo a elegir el nodo de texto y voy a escribir el título del reportaje, que es bajo cero. Lo interesante aquí es jugar con las distintas opciones para elegir una tipografía acorde y también modificar su color, aplicar una sombra y tal vez otros efectos que nos parezcan adecuados. Yo voy a elegir esta fuente, Arial Nova, en negrita y voy a aislar el nodo en el monitor izquierdo. Recuerda que estos cuadros grises del fondo representan que el fondo es un área transparente. En este cuarto botón de las opciones de texto voy a cambiar algunas características. Aquí tenemos este menú que tiene ya algunos efectos predeterminados. En el número 1 está el relleno de las letras en color blanco. En el 2 tenemos un borde rojo. En el 3 una sombra. En el cuarto un recuadro azul y a partir del 5 las opciones están vacías para que el usuario cree sus propios efectos de texto predeterminados. Vamos a cambiar el relleno de texto, así que vuelvo al apartado 1. Voy a cambiar el tipo de sólido a gradiente para intentar conseguir un efecto metálico y frío en el texto. En el tirador izquierdo, que representa la parte inferior del degradado, voy a probar qué color queda bien. Parece que finalmente me voy a quedar con uno azulado. Ahora aproximo el tirador derecho, que representa el degradado superior, para que haya más blanco que azul en las letras. Para añadir la sombra que separe un poco mejor el texto del fondo, acudo al menú 3, que ya sé que tiene una sombra configurada. Es importante activar la casilla Activado para que nos aparezcan las opciones del efecto. Voy a bajar un poco la opacidad de la sombra y la verdad es que no voy a hacer más ajustes, aunque se puede jugar más con el cambio del color, su separación, etc. Vamos entonces a animar el texto.
Vuelvo al primer menú de texto y voy a jugar con la animación de dos opciones que son el size para el tamaño y el tracking para el espaciado de los caracteres. Me sitúo en el último fotograma y elijo cuál va a ser el tamaño final del texto. También con el ratón, si quieres, puedes ajustar la posición del texto en el cuadro. Ahora creo un keyframe para consolidar esta posición tanto en size como en tracking. Y me voy al primer fotograma de la animación. Elijo las posiciones iniciales de tamaño y espaciado. Automáticamente se me crearán nuevos keyframes. Solo es necesario activar el primero. Así está ya bien, porque la idea es que el texto entre desde la posición del espectador. Como ves, el sistema hace la interpolación entre las dos posiciones que yo he marcado. Para mejorar un poco la animación, voy a ir al menú Keyframes, en el que, como ves, aparecen todos los nodos y puedo desplegar aquellos que contienen keyframes animados. En Fusion, los keyframes se representan con unas líneas blancas verticales. Quiero añadir un último efecto, que es que el título se desvanezca una vez llegue a su posición final. Podríamos jugar con la opacidad del texto, pero vamos a hacerlo de otra manera. Voy a seleccionar el nodo Merge y en el inspector animo la opción Blend, que significa mezclar. Selecciono más o menos que comienza a desaparecer desde esta posición. Y en la posición final ajusto el Blend a 0. Voy a ajustar que el cambio de tamaño termine a la vez que el merge. Como vemos que es un poco lenta la transición, voy a adelantar la posición final del tracking para que vaya más rápido, también que ocurra antes el desvanecimiento del blend y que vaya más rápida la animación del tamaño. Y con esto nuestro efecto quedaría listo para exportación.